Un viento helado recorrió la orilla del río, levantando hojas mustias que crujían como huesos resecos. Las casas junto al agua parecían dormir, pero en su quietud se notaba una tensión extraña, casi como si las sombras estuvieran al acecho detrás de cada puerta. A la distancia, las ramas de los sauces se mecían con un compás inquietante, produciendo un murmullo semejante a un susurro agorero que advertía de la presencia de algo siniestro. En estos parajes, donde no hace mucho tiempo correteaban personajes alegres y curiosos, ahora reinaba un aire turbio que oprimía el pecho y encendía las alertas más primitivas en la mente de quien se atreviera a pasar. El viejo Rat, cuyos ojos alguna vez reflejaron la calma apacible de la ribera, deambulaba con un temblor constante en las manos. Su pelaje lucía deslucido y pegado a su cuerpo, como si el miedo se hubiera infiltrado en cada fibra de su ser. Apenas podía reconocer el mundo que lo rodeaba, pues esos caminos y senderos antaño familiares ahora se habían convertido en un laberinto de tinieblas y sombras. Cada paso que daba resonaba con un eco apagado, casi opacado por el siseo implacable del viento que soplaba desde las profundidades del bosque. Se decía que Toad, el extravagante habitante de la gran mansión junto al río, había caído en un letargo extraño. Hacía días que ninguna ventana se encendía en su hogar, y los sirvientes, abandonando el lugar en confusión, juraban haber escuchado risas distorsionadas que provenían de las habitaciones más oscuras. Algunos comentaban que verlo rondar por los pasillos era toparse con un reflejo retorcido de lo que él fue en sus momentos de júbilo y euforia. Todos tenían la sensación de que había una fuerza invisible detrás de sus acciones, obligándolo a cometer actos insensatos en horas de la noche, siempre a espaldas de la mirada de los demás. La corriente del río era más turbia cada día, y su olor tenía un matiz sulfuroso que hacía arder las fosas nasales. El silencio era roto por crujidos extraños que provenían de la superficie del agua, como si algo se arrastrara desde sus profundidades. Incluso en los atardeceres, el ambiente se teñía de un tono púrpura enfermizo que, en lugar de ofrecer la paz de la noche, provocaba escalofríos y la inquietante certeza de que algo esperaba a la vuelta de la esquina, o incluso bajo el mismo suelo. Los grillos habían enmudecido, los búhos sobrevolaban el cielo con graznidos roncos y, a veces, un lamento distante se escuchaba entre los árboles, como si el mismo bosque se quejara de su propia corrupción. Mole, quien rara vez se aventuraba más allá de su acogedora cueva, ahora era presa de un insomnio febril, obligado por una sensación de peligro que nunca antes había experimentado. Cada vez que lograba dormir unos instantes, despertaba empapado en sudor, con el corazón a punto de estallar y la nítida imagen de un sauce marchito y retorcido persiguiéndolo en sus sueños. En los corredores subterráneos de su refugio, escuchaba eventos que no lograba comprender, rasguños en la piedra, voces ininteligibles que parecían entremezcladas en un canto monocorde y lúgubre. Pasaba horas observando la cera de sus velas derretirse en formas inexplicables, como si algún ente invisible susurrara maldiciones antiguas mientras la llama vacilaba. Por otra parte, Bayer se había internado en el corazón del bosque, aparentemente decidido a encontrar el origen de tanta pesadilla. Nadie lo había vuelto a ver. Había quienes afirmaban haberse topado con su sombra corriendo a toda prisa entre la maleza, perseguida por entes que no se podían describir con palabras terrenales. Otros aseguraban que él mismo se había convertido en algo irreconocible, presa de una locura que griñaba en cada paso que daba, con los ojos inyectados de penumbra y la mente esclavizada por los secretos del pantano oscuro. Mientras la corriente nocturna del río arrastraba susurros viscosos, Rat decidió reunir el coraje necesario para averiguar qué sucedía. Sentía que su corazón latía como un tambor cuando salió con una linterna temblorosa. Sabía que en las páginas de antiguas leyendas se hablaba de fuerzas malditas que habitaban en la ribera durante las horas más tenebrosas, pero nunca había dado crédito a tales historias. Sin embargo, el hedor y la atmósfera amenazante del lugar eran prueba de que algo se había desatado desde las profundidades. Cada paso que daba, cada hoja que pisaba, sonaba con la claridad de un golpe en la oscuridad, llamando la atención de presencias indescriptibles que lo observaban desde los recovecos de la noche.
Fue así como llegó a la mansión de Toad, o al menos lo que quedaba de su esplendor pasado. El jardín estaba marchito, con las flores retorcidas como garfios y las fuentes resecas cubiertas de musgo denso y oscurecido. Un par de estatuas hechas añicos yacían dispersas, sus rostros tallados deformados como si hubieran sufrido un pavor inimaginable. Nadie acudió a abrir la puerta, pero no había necesidad de ello, estaba entreabierta y de su interior escapaba un susurro áspero. Entrar allí fue como caer en las fauces de un abismo. Pasillos interminables y escaleras en penumbra se presentaron ante él, con un rumor constante que podía confundirse con la respiración de algo enorme y hambriento. En las profundidades de esa mansión descubrió rastros de eventos recientes y, sin querer, su mente evocó imágenes macabras de fiestas torcidas donde Toad era el anfitrión de una celebración llena de invitados invisibles. Las paredes exudaban humedad, tallando manchas que semejaban rostros desencajados, gritando en silencio. Cuadros familiares habían sido arrancados de sus marcos. El aire se sentía helado, y aún así un sudor frío recorría el lomo de Rat mientras avanzaba. La luz de su linterna desveló un pasillo profusamente decorado con cortinas rotas, como velos que guardaban secretos oscuros. Siguió el rastro de pisadas regulares, que halló embarradas en el piso, temiendo encontrarse cara a cara con el mismo Toad o con un ente más peligroso todavía. Cada habitación que inspeccionaba desprendía un hedor ominoso. Entre los muebles cubiertos de polvo, se distinguían huellas de un caos reciente, libros rotos, vajillas destrozadas, y en el aire se percibía la vibración de un lamento casi humano. Al entrar en el vestíbulo principal, un retumbo poderoso hizo temblar los cristales, como si el mismísimo viento nocturno golpeara con furia ancestral para exigir su entrada. Rat sintió que algo le rozó la espalda con un filo invisible, como un soplo de aliento cargado de fiebre. En la penumbra, divisó una figura agazapada en un rincón, Toad, con la mirada desencajada, los ojos inyectados de pavor y las manos crispadas. Un murmullo se escapaba de sus labios, un rezo incomprensible que parecía estar en sintonía con el ulular del viento. Rat se acercó con el corazón desbocado. Toad abrió la boca para hablar, pero de sus labios salió un hilillo de sonido gélido y quebrado. Parecía suplicar ayuda, aunque sus palabras eran restos de un idioma gastado, como si algo usara su cuerpo y su voz para comunicarse. Sus pupilas dilatadas se clavaron en Rat con una súplica sin esperanza, y un escalofrío recorrió a este último al advertir que, detrás de Toad, una negrura casi líquida se movía con lentitud, emitiendo un siseo hipnótico. Era como si aquello poseyera cierta autonomía, un veneno que buscaba envolver a su desdichado huésped. Antes de que Rat reaccionara, Toad fue arrastrado por esa sombra viscosa, y el grito ahogado que emergió de su garganta se mezcló con el retumbar del viento, formando una sintonía tan aterradora que hizo que Rat retrocediera, casi sin atreverse a volver la mirada. Sintió como las paredes crujían, como si la casa entera se retorciera en un lamento milenario. Las lámparas parpadearon, y un olor fétido cruzó el corredor, obligándole a taparse el hocico y contener la náusea. Tal vez el destino de Toad ya estaba sellado desde hacía días, y ahora, simplemente, esa fuerza desconocida terminaba de reclamarlo. El viento que se filtraba por la puerta principal comenzó a silbar con más fuerza, y Rat juró escuchar un coro de voces que le llamaban por su nombre, intoxicando su razón con promesas de secretos ocultos. Sintió la tentación de dejarse arrastrar por esa corriente mortal, de fundirse en la penumbra y hallar un alivio a su propia angustia. Un temblor sacudió los cimientos de la casa cuando, por fin, logró volver en sí. Dio un paso atrás, intentando con todas sus fuerzas resistir el influjo malsano que parecía poseer cada rincón. En algunos espejos rotos creyó ver reflejos de criaturas deformes, retorciéndose en un miasma infernal. Si se quedaba un segundo más, presentía que jamás saldría con vida. Logró escapar de la mansión, irrumpiendo en el jardín marchito para encontrar un sendero. Las hojas secas crujían a su paso como si rieran con crueldad. Rat sentía la mirada de fuerzas invisibles penetrándolo y apresuró sus pasos, buscando la ribera, anhelando la esperanza de que la oscuridad no fuera tan densa allí.
Sin embargo, el camino se tornó en un pasadizo interminable, y cada vez que volteaba la vista, le parecía que árboles deformes se doblaban hacia él, intentando atraparlo con sus ramas huesudas. Un murciélago emergió con un chillido espantoso, arañando la noche con su vuelo irregular. Rad se detuvo, sofocado, notando que la negrura parecía beberse la luz de su linterna hasta dejarla casi inservible. Sus pensamientos se nublaban. Luchó por mantener la cordura, aferrándose a la determinación de no dejarse consumir por el terror. A su alrededor, el viento soplaba con una potencia cada vez más bestial, como si alimentara las pesadillas del bosque. Rad percibía figuras que se deslizaban entre los troncos, ojos brillantes que lo acechaban con propias intenciones. El croar lejano de ranas sugestionaba que el pantano estaba vivo, hambriento, listo para engullir cualquier vestigio de valentía. El murmullo del río se fundía con las pulsaciones de su corazón, creando una creciente cadencia que evocaba un tambor fúnebre. Paso a paso, dejó atrás la mansión, pero la sensación de estar siendo seguido no disminuyó. Sin previo aviso, escuchó un rugido sordo desde las profundidades de la arboleda. Por un instante, pensó que sería Bayer, pero en su interior supo que nadie podría sobrevivir ahí sin transformarse en algo peor. Rad sintió un aire helado rozar su piel. Intentó correr, mas algo atrapó su pierna. Cuando bajó la vista, vio una mano huesuda y espectral que emergía de la tierra. No era Bayer ni Toad, era algo indefinido, retorcido y hambriento. Gritó sin poder contener el terror, pero ese grito se ahogó en la noche, reducido a un eco que al instante se perdió en los rumores del aire. Trató de zafarse, pero el agarre era gélido y firme, como si la muerte misma le sostuviera. El cielo, encapotado por nubes siniestras, dejó caer un trueno que rasgó la oscuridad con un estruendo demencial. La linterna se extinguió de golpe, y la última imagen que Rad tuvo antes de sumirse en la penumbra total fue la sombra de un sauce a la orilla del río, con sus ramas alargadas como dedos, ondeando en un gesto de invitación mortuoria. Quiso gritar de nuevo, pero de su garganta solo salió un ahogo mudo. El viento se encargó de silenciarlo todo, llevándose el último aliento de esperanza con un silbido cruel. Allí, a la orilla donde los juncos se retorcían como serpientes, el destino de Rad quedó sellado en un abismo del que no habría retorno. El río continuó su curso, ahora más embrollado y turbio que nunca, y la mansión de Toad permaneció de pie como un monumento a la decadencia y a la tragedia. No quedó espacio para el consuelo. Solo persistió un silencio pútrido, lleno de ecos de cauces malditos y gargantas secas. En las fronteras del bosque, las criaturas nocturnas se reunieron en un círculo infernal, celebrando un banquete espectral del que nadie saldría indemne. No había horizonte para la luz, ni rastro de clemencia. En la ribera flotaba un vaho escarlata, teñido por los miedos de las almas que allí perecieron, sin que jamás se esclareciera el verdadero origen de la maldición que se desató entre los sauces marchitos. Solo quedó el aliento de las sombras, extendiéndose como un manto infinito, royendo poco a poco toda chispa de cordura. Con esa imagen se alzó la noche final, eterna y despiadada, sin nada que rescatar, dejando al espectador con las huellas heladas de un horror que jamás se disipa. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.